las cosas que a mí me encanta de los niños cuando los veo es que me gusta me gusta preguntarme, ¿verdad? ¿Qué será ese niño cuando sea grande? ¿Qué será esa niña, verdad? Que vemos solo niños corriendo, pero, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y se convierten en algo especial, logran grandes cosas, ¿no? Entonces, ayer estábamos grabando un video, Caleb y yo, en un video, tocando guitarra, ¿verdad? Y hasta yo me sorprendí, ¿verdad? Dije, qué bárbaro, ¿verdad? Como esas manos que cuando estaba niño estaban todos embarrados de mole, ¿no? Cuando comía y ahora ya muy diestras, ¿no? Entonces, los niños son potencial, ¿verdad? Y los niños también suelen ser maestros para nosotros. Pueden enseñarnos cosas que a veces se nos olvidan, ¿verdad? Que pueden darnos lecciones. Como la otra vez, creo mi esposa les comentó que Janiel estaba queriendo abrir un frasco o algo así, ¿verdad? Estaba batallando, pero de repente dice, ay, ¿por qué me complico, verdad? ¿Por qué estoy batallando? Voy con mi papá para que lo haga, ¿no? Entonces, y nosotros lo captamos así de cómo a veces nosotros necesitamos recordar esa gran verdad en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué me estoy complicando si yo tengo un papá grande, ¿verdad? Por eso, como decía en la dirección Bere, ¿verdad? Con la alabanza, el Salmo 121, ¿de dónde viene mi socorro? Y el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, y la forma en que lo describe, dice, el que hizo los cielos y la tierra, o sea, y si Él fue capaz de hacer eso, ¿qué no podrá hacer por nosotros, sí o no? Entonces los hijos o los niños nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Y precisamente bajo esa idea, quiero compartir un pasaje en donde Jesús, precisamente el Señor Jesús, utilizó un niño como ejemplo, ¿verdad? Y quiero llevarte a Mateo 18, del 1 al 6, vamos a leer. Dice la palabra del Señor, por ese tiempo, pon atención a esa frase, por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por este día. Gracias porque podemos, Señor, estar como familia juntos alabando y bendiciendo tu nombre. Y hoy te pido, Dios, que tú hables a nuestra vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida para nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que tú hables a nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios, y que esta palabra, Señor, traiga a nosotros crecimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es el más importante en el reino. El más importante en el reino, ¿verdad? Y todos en algún momento hemos querido ser importantes. Y no porque no lo seamos, ¿verdad? Sino porque lo hemos querido ser, ¿verdad? Quiero sentirme importante, quiero sentirme que valgo algo, ¿verdad? Quiero sentir o quiero que los demás aprecien lo que soy, lo que sé hacer, ¿verdad? Y entonces a veces nos volvemos competitivos, ¿verdad? En la vida, porque queremos lograr cosas para que otros valoren lo que somos, ¿verdad? Y eso pues es algo que está dentro de nosotros. Buscamos destacar en la escuela, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, ¿verdad? Donde quiera. Entonces, la pregunta de los discípulos no es extraña para nosotros, o no debería serlo, ¿verdad? Cuando ellos dicen, ¿quién es el más importante en el reino, verdad? Ellos preguntan. Pero lo que hace interesante este pasaje, hermanos, es la respuesta, ¿sí? La respuesta de Jesús es lo que vuelve a este pasaje tan especial, ¿sí? Porque en lugar de responder directamente a lo que ellos preguntaron, ¿verdad? O sea, porque esa pregunta parecía sencilla, ¿verdad? ¿Quién es el más importante? Es una pregunta que naturalmente o lógicamente espera un nombre, ¿no? O una descripción de alguien al menos,
de decir, ¿verdad? Bueno, esta persona es la más importante. Pero no, Jesús, en lugar de responder eso directamente, utiliza a un niño, ¿verdad? Porque dice que estaba un niño ahí. Eso también lo hace interesante, porque Él está con sus discípulos y está un niño ahí, ¿verdad? Es como que un niño que a lo mejor nadie lo había notado, ¿verdad? Nadie se había dado cuenta. Es como cuando a veces los adultos se conocen, ¿verdad? Una familia con otra, y rara vez se mencionan a los niños, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Mira, esta es mi esposa y esto es lo otro, ¿verdad? Pero hay quienes no toman en cuenta a los niños, de decir, mira, este es mi niño, este es mi... ¿Sí me explico? Porque a veces no se les da, ¿verdad? El lugar a veces que realmente ellos tienen, ¿sí? Entonces Jesús toma ese niño y entonces comienza a explicar, ¿verdad? Y quiero hablar del pasaje, explicarlo, ¿verdad? De cómo podemos entenderlo, interpretarlo bíblicamente, y posteriormente vamos a encontrar algunas aplicaciones a nuestro diario vivir, ¿sí? Primero, decía yo que pusieran atención a esa frase, por ese tiempo, ¿sí? En otras versiones dice en ese momento, ¿verdad? O en ese tiempo. Y lo que trata de decir Mateo está haciendo una conexión con los eventos que anteriormente había descrito, o trata de ubicarlo de alguna manera en un tiempo cronológico, o establece una relación de causa y efecto. Es decir, ya que pasó esto, entonces ahora vamos a ver esto. No sé si me explico. Porque dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron y preguntaron, ¿sí? Entonces, quiero comentarles algunas cosas que sucedieron precisamente antes de este pasaje, ¿sí? Y esas cosas nos van a ayudar a entender por qué los discípulos preguntaron esto, ¿sí? 3 cosas. Primero, capítulos anteriores, pero muy cerca de este evento, encontramos la confesión de Pedro. Un día Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que has regresado, ¿verdad? Porque Juan el Bautista había muerto, ¿no? O algunos de los profetas, ¿no? Pero entonces Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa pregunta era tremenda. Esa pregunta, hermanos, llevó a los discípulos a un nuevo nivel de fe, de compromiso. Ya eran discípulos, pero ahora dicen, a ver, quiero que de una vez establezcamos quién soy yo para ustedes. ¿Ok? Era importantísima esa pregunta. Y entonces Pedro se levanta y ¿qué dice? ¿Te acuerdas? Dice, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Esa declaración es tan asombrosa porque marca un parteaguas en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y en la relación de Jesús con los discípulos, y en la forma en que Jesús comenzó después a predicar. ¿Por qué? Porque le dice, bienaventurado eres, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no salió de ti ni alguien te lo dijo, sino que Dios mismo te lo ha revelado. Ahora, quiero que pienses, ¿cómo se habrá sentido Pedro en ese momento y qué habrán pensado los demás? Que le diga a él, de los 12, ¿verdad? Estaba con los 12. Tú eres el chido, tú sí sabes. No le dijo exactamente eso, ¿no? Pero Pedro lo pudo haber entendido así. Tú eres más que todos estos. De todo el tiempo que vengo aquí con ustedes ministrando, tú eres el único que ha agarrado el rollo, Pedro. Bravo por ti, ¿verdad? Es más como si yo creo que Pedro hasta imaginó a Jesús diciendo, gloria a ti, Pedro. Ahora, ¿cómo se sintieron los demás? Híjole. No, pues es que yo nunca voy a ser como Pedro. No, pues sí, ya. Él ya se ganó el primer lugar. Sí, pues siempre ahí anda ahí de lambiscón. ¿Sí? Él es el consentido. Sí, porque como él es el único que se animó a bajarse de la barca. Sí, desde ahí. Y yo sabía desde el principio que él quería todo. Y así un montón de cosas, ¿no? Esto no es bíblico, ¿ok? No lo vayan a después a decir, ¿verdad? Es una imaginación. Pero cambió, ese día cambió todo.
Inclusive dice la Biblia que después de ese evento, justo después de ese evento, fue cuando Jesús comenzó a predicar y a decir que iba a ser crucificado. Justo después de ese evento. O sea, fue importantísimo. ¿Sí? Ahora, después ocurre otro evento que lo conocemos como la transfiguración. ¿Sí? Subió a un monte. ¿A qué subió Jesús a un monte? A orar, a buscar a Dios, ¿verdad? A buscar al Padre. Subió, pero no fue solo. ¿A quién se llevó? A todos sus discípulos, ¿verdad? Subió a los 12. Vengan, vamos. ¿Sí? ¿Alguien se atreve a confrontarme en este momento? ¿Cuántos fueron? 3 nada más. A 3 de ellos les dijo, vamos a subirnos, vamos a subir. No sé si les dijo, vamos a orar, ¿verdad? O si les dijo, vengan, acompáñenme, ¿no? Pero los otros 9 se quedaron. Entonces, en el monte, ¿qué ocurre? Jesús se transfigura, desciende Moisés y Elías, hablan con él, hablan de su partida, de hecho, ¿verdad? Y bueno, algo glorioso, tan glorioso que Pedro decía, ya Señor, ya, vamos a hacer aquí unas enramadas, vamos a quedarnos aquí. ¿Qué pensaron los 3 cuando estaban ahí en el monte? Somos los elegidos, somos los chidos. A lo mejor, porque era Pedro, Jacobo y Juan, a lo mejor Jacobo y Juan decían, bueno, algo está claro, Pedro pareciera que nos lleva a la delantera, pero nosotros también somos parte del siguiente círculo, ¿no? Y los otros 9, pues, son de otro grupo, ¿verdad? Que no pertenece a este. Nosotros somos la élite, ¿sí? Y tan es así que cuando Jesús baja del monte con sus discípulos, Jesús les dice, no digan nada de esto, por lo pronto. Entonces, imagínate que bajan del monte y, oye, ¿qué pasó? No podemos decirte, sucede algo especial, pero a ustedes no les es concedido esta revelación. ¿Sí? No, si hubieran estado, yo creo que entre los 3 ahí hasta los bromeaban a los otros. No, hombre, ustedes. ¿Cómo se sintieron los 9? Y peor aún, cuando Jesús baja, esos 9 habían enfrentado con la necesidad de liberar a un endemoniado y no pudieron. Y desciende Jesús, ¿verdad? Y Él sí lo hace, entonces, no sé, ¿verdad? No puedo imaginarme a los discípulos echando carrilla, pero pues muy probablemente, ¿verdad? No pudieron, ¿verdad? Todo porque no oran. Por eso Jesús no los escoge, ¿verdad? Ok. Y después, justo antes de este evento del que estamos hablando ahorita, de Jesús con ese niño, inmediatamente antes, viene otro evento que es el pago del impuesto del templo. ¿Sí? Donde va caminando Jesús con sus discípulos, vienen los que cobraban el impuesto del templo, y alguien le dice, a ver, ¿qué? ¿Tu maestro no paga los impuestos o qué? ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Pedro, le dice, ¿cómo ves, Pedro? ¿Verdad? Y empieza a dialogar. Pero entonces le dice, ¿sabes qué? Ve, ¿verdad? Y paga tú por ti y por mí. Pero lo manda a él, en representación de Jesús. ¿Sí? Ve y paga esto, ve el impuesto, págalo por ti y por mí. Entonces pareciera que otra vez Jesús está poniendo en primer lugar a Pedro. Y los otros discípulos otra vez como, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, estos pasajes, muy probablemente, crearon un ambiente, unas circunstancias donde los discípulos no pudieron más y dijeron, o sea, Señor, esto nos está carcomiendo. ¿Quién va a ser el mayor? De una vez para saber, ¿verdad? Para saber lo que nos tenemos. ¿Quién va a ser? Porque estamos viendo que Pedro tiene una revelación especial. Estamos viendo que parece que tienes un círculo más cercano de 3 discípulos, que también está Pedro, por cierto, ¿verdad? Y Jacobo y Juan, y estos son hermanos, y además Pedro y Juan y Jacobo son pescadores, Señor. O sea, ¿tienes una preferencia por los pescadores o qué onda, no? Entonces,
preguntaron por eso. Preguntaron, ¿verdad? Y por eso, Mateo dice, por ese tiempo surgió esa pregunta. Y la respuesta de Jesús nos habla de lo siguiente. Dice, toma al niño y lo pone en medio de ellos. Y en otras palabras les dice, ¿verdad? ¿Saben qué? No es que, o sea, la clave no es preguntarte quién es el más importante, sino que entiendas que necesitas primero ser parte del reino. O sea, no te preocupes si eres el más importante. Lo primero es que tú tienes que asegurar que eres parte del reino, porque está diciendo, quien no se vuelva y sea humilde como este niño, no entrará. Eso es lo primero, ¿sí? Está hablando de arrepentimiento y humildad. Jesús lo está tomando como ejemplo, porque esa es una característica, de los niños. Los niños, ¿verdad? Siempre hay excepciones para todo, pero generalmente los niños son rápidos para arrepentirse, para pedir perdón, para perdonar. ¿Sí o no? Sí. Y son rápidos para ser humildes. Y Jesús rescata esas características de los niños para decir, necesitas ser o tener esas mismas actitudes para formar parte del reino de los cielos. Entonces, la pregunta sobre quién es el mayor no es relevante, porque necesitas ser humilde. Y después en el mismo texto le dice, ¿verdad? Así, el versículo 4, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo el más importante es el que se vuelve más pequeño? Pero aquí lo dice, el que se vuelve voluntariamente más pequeño, entonces se convierte en el más grande. Entonces quiere decir, Jesús le está diciendo, no te preocupes tanto por ser el mayor del reino, más bien ocúpate en tener las actitudes que el reino requiere. Ya que estás dentro, por el arrepentimiento y la fe en Jesús, ¿sí? Ahora que estás dentro, no te preocupes por ser el mayor, ocúpate en tener las actitudes que el reino requiere, ¿sí? Y hay tres cosas que los niños tienen que nos hablan de lo que Jesús nos está pidiendo como participantes del reino. Número uno, dependencia. Los niños son dependientes. Sí. ¿Depende de quiénes? Pues de sus padres para empezar. Y los niños lo saben, dependen. Pero hay personas que pareciera que no saben que dependen de Dios, que se basan en sí mismos, en sus propias fuerzas, sus propias ideas, sus propios pensamientos, ¿sí? Pero esa actitud no nos ayuda en el reino de Dios. Nosotros necesitamos ser dependientes de Él. ¿Estás de acuerdo? Dependientes. ¿Cómo demuestro que dependo de Dios? Cuando le busco, cuando lo consulto, cuando busco, leo su palabra, cuando quiero saber su consejo, cuando oro, cuando le traigo mis necesidades. Estoy demostrando dependencia, y eso lo necesito. Lo otro es que los niños tienen mucha confianza cuando se les dice algo. Mucha confianza. Por eso a veces los niños son fáciles o más bien los niños son fáciles de engañar. Son fáciles de decirles alguna mentira y se la creen porque son confiados. Creen en lo que los adultos les decimos, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo era ya un adolescente, pero mis hermanos a veces tenían la costumbre de agarrar cerillos. No sé cómo los ponían parados así como enredados, perdón. El asunto es que al prenderlos,
hacían como movimientos, decían mis hermanos, ¿no? Necesitaban mucha imaginación para eso, pero decían como, se están peleando los cerillos, ¿no? Y hacían movimientos así, mientras se consumían por el fuego, ¿no? Y entonces una vez, uno de mis hermanos le dijo a un sobrino mío, yo soy capaz de hacer pelear unos palitos, ¿verdad? Sí, y dice mi sobrino, sí, era un niño, sí, los hago pelear. Pero no, y ya, así quedó. Después de como 15 minutos regresa bien emocionado. Mi sobrino con 2 palitos, ¿verdad? Él dice, a ver, o sea, él en su mente no sé qué se imaginó. Y mi hermano, ¿verdad? Que Dios lo perdone. Agarra los palitos y él mismo empieza, ahí está. Porque los niños confían, creen. Sí. Solamente un niño que ha pasado por maldades en la vida dura empieza a desarrollar esa desconfianza, pero no es natural, no es normal eso. ¿Sí me explico? Lo normal es que confíen, y es lo que Jesús está diciendo. Si tú quieres ser parte del reino, no es que pienses en que seas el más importante, sino que tengas las actitudes del reino. Necesitas ser alguien que tiene confianza en Dios, que confía en Él. Que si Dios dice, ve por acá, tú vayas ciegamente porque confías en Él. Porque Dios nunca te va a hacer eso de los palitos. Dios nunca te va a hacer eso. Dios puede ponerte a prueba, claro que sí. Dios puede permitir que venga algo difícil a tu vida, una temporada, días, meses, tal vez hasta años. Pero Él siempre tendrá un propósito. Lo importante es confiar. Sí. Yo siempre me he preguntado, y una historia que en la Biblia sobre Jacob, cuando sus propios hijos lo engañan, ¿verdad? Cerca de José, y le traen la túnica esa de colores, ¿verdad? Llena de sangre, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabes qué? Encontramos esta túnica, yo creo que un animal devoró a tu hijo, ¿verdad? A su hermano, pero tú sabes que lo habían vendido, engañaron a su padre, ¿verdad? Y ahí está Jacob, con todo el dolor de su corazón por haber perdido a su hijo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Guardó silencio. ¿Me explico? Por años Dios guardó silencio. ¿Qué le hubiera costado a Dios mandarle un ángel a decirle, Jacob, tu hijo vive, está en Egipto? Pero Dios no hizo nada. O sea, ¿por qué no lo hizo? Pero cuando pasa todo este evento y José se da a conocer a sus hermanos y se reencuentra con Jacob y se abrazan, y Jacob dice, ahora sí puedo irme en paz, hijo, yo creí que estabas muerto. Y entonces Dios le habla ahora sí a Jacob y le dice, yo tengo un plan para tu familia. Y cualquiera pudiera decir, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿por qué hasta ahorita? Pero aún así necesitamos confiar en Dios, porque Él no tiene la lógica que tú y yo tenemos, ¿verdad que no? Él sabe lo que hace. ¿Cuántos saben eso? Él sabe lo que hace. Entonces tú puedes confiar en Él. Y lo otro es que un niño es sencillo. Es sencillo. Hoy el mundo de la tecnología nos ha cambiado un poquito esto. Pero los niños son capaces de jugar con cualquier cosa, ¿verdad? Con cualquier cosa. Porque son sencillos. Y nosotros deberíamos ser también. Cuando digo sencillos, ¿a qué me refiero? Que tengamos contentamiento. Que seamos felices, independientemente de las circunstancias en las que vivimos. Porque somos hijos de Dios. Amén. Y luego dice algo más Jesús sobre el niño. Ese niño está en el centro, en medio de todos. Y les dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Eso es mucho decir. Porque hoy los niños tienen muchos derechos legalmente. Y también hay una conciencia social, ¿verdad?, en cuanto al valor de los niños, al punto de que, por ejemplo, cuando los niños sufren violencia,
Todos nos indignamos, ¿sí o no? O sea, a veces hay eventos donde uno dice, es que con los niños, por favor, o sea, ¿cómo es posible, verdad? En el tiempo de Jesús no digo que no hubiera eso, pero lo que sí es un hecho, es que en el tiempo de Jesús los niños no tenían el valor social que hoy tienen. Los niños eran como dicen, una ley no escrita, pero no eran considerados. No eran tan tomados en cuenta. ¿Sí? Entonces cuando Jesús dice, si tú recibes a este niño, o a un niño como este, me recibes a mí, es algo, ¿verdad? Es una idea fuerte, profunda. Porque para ellos Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y le está diciendo, si tú recibes a un niño es como me recibieras a mí. Y luego les dice la contraparte, pero si haces caer a un niño como este, mejor te sería que te ates una piedra de molino, ¿no? Y te eches. Una piedra de esas pesaba cientos de kilos. Y de hecho, uno de los castigos en la cultura romana en ese tiempo era atarle a la gente una piedra de molino y aventarlo a la mar y pues ya, y se ahogaba. No había manera que se saliera. Pues Jesús dice, eso sería mejor que hacer que un niño caiga, ¿verdad? O tropiece. ¿Qué está diciendo con estas dos ideas? Donde dices, si lo recibes, me recibes a mí. O si lo haces tropezar, mejor te sería esto. ¿Qué está diciendo? Que en lugar de preocuparnos por ser el más importante en el reino, deberíamos dedicarnos a construir y hacer crecer el reino. ¿Cómo? Tratando bien a todos los demás, con honra y con respeto. Con honra y con respeto. La Biblia dice que debemos de honrarnos los unos a los otros, ¿sí? Hace unas semanas en la clase de adolescentes vieron la diferencia entre honra y respeto, ¿verdad? Respetar es importante. Respetar es cuando yo no hago algo que atente contra la dignidad de una persona, no me burlo de esa persona, lo tomo en cuenta, ¿verdad? Respeto sus derechos, sus valores, sé que es una persona valiosa, ese respeto, pero honra va más allá. ¿Sí? Honra incluye el respeto, pero va más allá, es hacerlos sentir especial, porque es especial para nosotros, ¿sí? Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, es algo que va más allá de solo obedecer, hay que honrarlo, ¿sí? Pero entonces, en el reino necesitamos tener esa cultura de honra y de respeto. Porque cuando Jesús dice, recibe a un niño como si fuera yo, le está diciendo, hónralo, como si fuera yo. Cuida de no hacerlo caer, porque si lo haces es algo grave. ¿Y qué está diciendo con esto? Construye. No te preocupes por ser el más importante. Construye el reino, hazlo crecer, trata bien a los demás, ¿sí? Entonces, lo que este pasaje, hermanos, yo creo que nos enseña es que en el reino de Dios, que es su iglesia, ¿verdad? En el reino de Dios, al menos en este momento, en este punto de la historia, el reino de Dios es su iglesia. No es un reino como un gobierno político, ¿verdad? Hoy en día, no. El reino de Dios en este momento se establece a través de la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, el reino de Dios no se trata de ser más importante, sino se trata de vivir como alguien que pertenece al reino. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y por eso utiliza ese niño y lo toma como ejemplo, ¿verdad? El detalle, hermanos, es que nosotros lidiamos todo el tiempo con el orgullo, con la autosuficiencia, con la falta de perdón. ¿Hay alguien que tenga problemas con eso o solamente yo? ¿Sí? Lidiamos con eso, ¿sí? ¿Cuántos de los problemas que tenemos en el matrimonio a veces son simplemente luchas de poder?
El querer mantener la razón, es decir, es que yo tengo la razón. Y a veces algunos problemas en el matrimonio, por ejemplo, son simplemente, es que estamos viendo la moneda cada quien de un lado, es que es sello, no, es que es sol, y estamos viendo el mismo problema, pero lo estamos viendo desde diferente perspectiva, ¿sí? Pero como no queremos soltar el poder, queremos defender nuestra posición, y no solo en el matrimonio, ¿verdad? En cualquier relación. Y es ahí donde entra lo que dice Jesús: sean como niños, porque son parte del reino, ¿sí? Los jóvenes, y tú lo has vivido, si tú tienes hijos jóvenes, adolescentes, tú te das cuenta cómo pasa el tiempo y ellos empiezan a manifestar independencia. Antes, cuando eran niños, era fácil decirles, hazle así o hazle así, pero hoy en día tú le dices a un adolescente, hazle así, y te cuestiona. Y eso es parte de su crecimiento. Es relativamente normal, ¿estás de acuerdo? Porque están desarrollando su propia manera de ver la vida, y eso es saludable, ¿sí? De alguna manera. Pero a veces ese crecimiento saludable se confunde con rebeldía. Y es ahí donde entra esa otra parte, ¿verdad? Del orgullo, y volvemos al punto, ¿sí? Muchas veces nos cuesta entender que como iglesia todos somos importantes, lo decimos, pero a veces no lo tenemos bien interiorizado. Decir, soy importante, ¿sí? Soy importante en la iglesia. Porque aunque haya diferentes roles, diferentes posiciones, diferentes dones que Dios nos ha dado, cada uno tiene un valor dentro de la iglesia y del plan de Dios, ¿verdad? Entonces, para tener la actitud de Jesús, espero ir muy rápido en esto. Jesús nos pide algunas cosas, o más bien, para que nosotros vivamos lo que Jesús nos está pidiendo, hay algunas cosas que podemos hacer. Número 1, no te compares con los demás. No te compares. Cuando tú te comparas con alguien, siempre vas a perder. Porque cuando tú te comparas, pueden suceder dos cosas. Número 1, vas a encontrar que esa persona con la que tú te comparas es mejor que tú, probablemente. Y eso va a producir en ti envidia. Y también problemas de autoestima en ti, ¿sí? O si tú te comparas con alguien, puede ser que esa persona sea peor en ese sentido, o que no tenga lo que tú tienes. Y entonces va a producir en ti orgullo y menosprecios a la persona. Siempre vas a perder cuando te comparas con alguien. Una cosa es tomar a alguien e inspirarme en lo que ha logrado, o buscar el ejemplo en alguien, como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nunca está diciendo Pablo, compárense conmigo para que se den cuenta si están bien o no. Imagínate quién le hubiera ganado a ese hombre. ¿Sí me explico? Él está diciendo, sed imitadores, pero eso es algo muy distinto. Ser influenciable o buscar inspiración en alguien que tú admires, eso está bien, pero compararte no, definitivamente no. Dice Gálatas 6:4, presta mucha atención a tu propio trabajo. Presta mucha atención ¿a qué? A tu propio. No dice el trabajo de los demás, ¿verdad que no? Dice, presta atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Ok? Presta atención en lo que haces, en cómo lo haces. Y cuando lo hagas bien vas a decir, qué bien se siente de haberlo hecho. Pero hasta ahí, no digas, qué bien se siente haber hecho lo que otros no hacen. No. O sea, eso ya está de más. ¿Sí? Decir, qué bueno que hice. Gracias Dios porque me diste la oportunidad de poder hacer esto bien. ¿Sí? Sin mirar lo que otros hagan. ¿Ok? Hay un video en YouTube de una corredora española que se llama Laura García. Lo puedes buscar. Va corriendo la última etapa ahí. Se ven en la pista las corredoras y ella va en tercer lugar. Y por su cara tú la ves y dices, bueno, ya, ella aceptó que es tercer lugar. Hay otras dos adelante y hasta así. Y ella empieza a levantar la mano así, ¿verdad? Y no se da cuenta que viene atrás una corredora ucraniana, creo. Y en los últimos instantes la pasa. Y hasta los comentaristas que eran españoles decían, no puede ser posible, Laura, por favor.
Sí. ¿Qué le pasó a Laura, verdad? Entonces, yo creo que Laura se sintió, dijo, no, soy mejor que las que vienen atrás de mí. Yo, bueno, esos me ganaron, está bien, pero las de atrás ya es mío. Y empezó a levantar la mano, ¿no? Eso pasa cuando no cuidamos nuestro propio trabajo. Se empezó a relajar, empezó a aflojar el paso en lugar de dar el último tirón. ¿Sí me explico? En lugar de hacer lo que dice Gálatas, ¿verdad? O sea, concéntrate en tu trabajo, hazlo bien y tendrás la satisfacción de haberlo hecho. Amén. Número 2, ¿cómo vivir o cómo tener las actitudes del reino que Jesús les enseñó a sus discípulos? Ten una relación personal con Jesús, es número 2. Y esto, hermanos, es una obviedad para muchos de nosotros. Sí, lo escuchamos desde que conocimos a Jesús, ¿verdad? Ten una relación personal. Pero, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro cristianismo no esté basado en actividades, no esté basado en el ministerio, no esté basado en lo que yo haga, sino que esté basado en mi relación realmente con el Señor Jesús. ¿Sí? O sea, no se trata solo de asistir a la iglesia, no se trata de servir únicamente, no se trata de participar en todo. Eso es importante, por supuesto. Eso no significa que tengas que escoger una cosa u otra, ¿no? Todo esto es necesario, pero lo que debe de ser el fundamento de todo esto es una relación personal con Jesús. Cuando tú tienes esto, cuando tu enfoque está en Él, dejas de mirar a los demás y te digo algo, te blinda de blindaje contra lo que otros puedan decir. Porque tú sabes que tu relación con Dios está firme y está fuerte y sabes lo que eres. Amén. Entonces, mira lo que este pasaje me encanta, Juan 21 del 20 al 22. Jesús está hablando con Pedro, Jesús ya resucitó. Acuérdate que Pedro había negado al Señor, estaba triste. Jesús habla con él y antes de estos versículos habla de esos versículos famosos donde le dice, Pedro, ¿me amas, verdad? Pacienta mis ovejas. Y el Señor, sí, tú sabes que te amo. Bueno, entonces Jesús está caminando con Pedro. Jesús le está diciendo, Pedro, cuando eras joven, tú te vestías, te cambiabas y te ibas a donde tú querías porque eras joven. ¿Sí? Pero dice, pero cuando ya seas viejo, alguien te ceñirá, te vestirá a ti, te llevará donde no quieres. Le estaba diciendo, de hecho el texto mismo lo dice, dándole a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Le está dando su plan de vida a muy grandes rasgos. ¿Estás de acuerdo? Le decían, Pedro, tú me vas a glorificar con tu muerte. Vas a apacentar mis ovejas. Vas a ser alguien muy importante, vas a ser alguien especial. Voy a confiarte el cuidado de las ovejas como pastor, ¿no? Le está diciendo, y están caminando. Entonces Pedro, en ese momento, hace lo que a muchos de nosotros nos sucede, ¿verdad? Que empezamos a descuidarnos o a distraernos de nuestra propia consigna, digamos, o asignación, mejor dicho, de parte de Dios. Y entonces él ve y voltea que detrás de ellos viene caminando Juan, siguiéndolos. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Detrás de ellos iba el discípulo a quien amaba. Juan era curioso, ¿verdad? Decía, yo era el discípulo a quien Jesús amaba. Es como cuando Moisés escribió, ¿no? Y Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. Y él escribió eso. ¿No? Pero lo era, realmente lo era. Dijo la verdad. Igual Juan. Entonces Juan va caminando. Y dice el versículo 20, dice, al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? ¿Sí? Y 21 dice, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Hay mucho que decir, no tengo el tiempo pero es una pregunta muy interesante. ¿Y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Señor, ¿este qué? ¿A ti qué? Sí. Tú, sígueme. ¿Qué le está diciendo? Pedro, o sea, sé que van a ser una comunidad. Y eventualmente, ¿verdad? Escribirás, Pedro y Pablo escribirán, amarse los unos a los otros, respetarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros. O sea, serán una comunidad, serán una iglesia, pero hay un punto donde
donde la relación personal es lo más importante, la relación personal conmigo. ¿Sí? Déjame abundar en esto. Es como Jesús diciendo: Pedro, tú vas a hacer un trabajo, Juan va a hacer otro trabajo, y los que vendrán van a hacer otro trabajo, y entre todos van a construir la iglesia. Pero en este punto quiero que te quede algo claro. Pedro, ¿a ti qué te importa lo que otros hagan? Tú sígueme, porque tienes una relación personal conmigo. Tú sígueme. ¿Me explico, hermanos? Ten una relación con Jesús. ¿Sabes cuál es el problema de a veces cuando tenemos problemas con los demás o en la misma iglesia? A veces el problema es que nuestra relación con Jesús a veces no está funcionando, o la hemos desplazado. ¿Cómo sé o cómo puedo hacer que mi relación con Jesús sea profunda? Búscalo diariamente, lee la palabra, ora, obedécele. ¿Sí? No te bases en lo que los demás hagan. Ten una relación personal con Él. El miércoles que estábamos en el estudio bíblico, mencionamos un versículo en Hechos donde unos exorcistas judíos querían liberar endemoniados usando el nombre de Jesús. Pero tenían una frase curiosa, ¿verdad? Porque dice que eran siete personas que hacían esto, ¿verdad? Y que iban con un endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesús. Pero dice: el que predica Pablo, ¿verdad? Te conjuro que salgas, ¿no? En el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces dice la Biblia que el endemoniado dijo: bueno, yo conozco a Jesús y conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice la Biblia que el endemoniado se les echó encima, los hizo correr desnudos. 7 personas. ¿Cuál era el problema de ellos? Es que no dijeron bien la fórmula, ¿verdad? ¿O qué piensan ustedes? Y hacíamos, ¿verdad? No dijeron bien el nombre de Jesús como debe de ser. No gritaron lo suficiente. No conocían a Jesús. Ese era el problema. No tenían una relación personal con Él. No sabían quién era Jesús. Lo usaban de referencia. Jesús es el que predica Pablo. No. Nosotros no podemos decir así. Nosotros: Jesús a quien yo sirvo. Jesús el que me salvó. Jesús aquel con el que yo hablo cada mañana. Yo lo conozco. Yo sé quién es Él. Amén. Tengo una relación personal. Y número 3. ¿Cómo puedo tener, mejor dicho, las actitudes que el reino requiere? Necesitamos enfocarnos, hermanos, en servir y no en ser servidos. Servir y no ser servidos. ¿Sí? Este es el enfoque. Este es el mejor antídoto contra la envidia y el orgullo. De hecho, esto es humildad. La humildad es una cualidad curiosa, porque alguien dijo que la humildad es el ojo que lo ve todo menos a sí mismo. Es el ojo que no se puede ver a sí mismo. En el momento en que uno dice: yo soy muy humilde, ya dejaste de serlo. ¿Sí me explico? Cuando estaba en el Instituto Bíblico, uno de los maestros que tuvimos nos contó de cuando él a su vez estaba estudiando en el mismo instituto. Decía: tenemos un compañero que era súper amable. O sea, ese compañero podría de repente encontrarte boleando tus zapatos, porque todas las mañanas los boleamos, pues nos exigían estar aquí en corbata y todo, ¿verdad? Y dice, y ese compañero podría llegar y decir: yo te boleo los zapatos. Ah, pero ¿cómo? Sí, a ver. Y se sentaba y: ¿qué más ocupas? Y todos lo tenían así como: wow, súper servicial. Hasta que un día él, predicando ahí mismo, dijo: hermanos, yo quiero dar gracias a Dios por lo humilde que soy. Y ahí todo cambió. No se puede, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, cuando yo me enfoco en servir, me olvido de mí mismo. Me olvido de mis derechos, me olvido de mis maneras, me olvido de ser servido precisamente. Y de eso se trata la humildad. ¿Sí?
no buscar el reconocimiento, no buscar la aprobación, simplemente dar de lo que Dios me ha dado, poner al servicio de los demás lo que Dios ha puesto en mi vida para servir a los demás precisamente. Sí. Cuando sirves dejas de pensar en ti, valoras a los demás, se vuelven importantes para ti y sobre todo reflejas el corazón de Jesús, porque Jesús fue exactamente lo que Él hizo. Dice la Biblia que Él dejó su trono, su gloria, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, amén, y se entregó por nosotros. Juan 13, 12 al 14 dice: después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Les lavó los pies. Dice: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Pueden traer el agua que había preparado, por favor? Vamos a la... No se crean. ¿Alguien ha estado en un lavatorio de pies? ¿Sí? Algunas iglesias lo practican. Algunas iglesias piensan que inclusive esto fue una ceremonia que Jesús instituyó. Algunos lo han puesto al nivel de la Santa Cena. ¿Sí? Entonces lo practican generalmente, ¿verdad? Consecuentemente. Porque hay otras menciones en el Nuevo Testamento donde se habla de que la iglesia lo practicaba. Lavar los pies. ¿Qué implica lavar los pies? Para empezar es como pena, ¿no? ¿A quién de ustedes les gustaría decir: ¿pueden lavarme los pies ahorita? Como que, no, ¿verdad? Pero también el que lava en sí mismo es una actitud de siervo. Para empezar es doblegarte. Es hincarte, por así decirlo. No que te hinques hacia la persona, pero te tienes que... que se me va la palabra, ¿verdad? ¿Perdón? Humillar. Sí. Es una posición de siervo. Y el que lo hace obviamente no está esperando ningún beneficio propio, simplemente está esperando servir. Y Jesús dice: ustedes también deben lavarse los pies los unos de los otros. Quiero que pongas la atención en la palabra deben. Eso no es sugerencia, hermanos. Eso no es opción. Eso no es cuando tengan chance. Eso no es por si se acuerdan. Dice el Señor Jesús: deben lavarse los pies los unos de los otros. En realidad, ¿qué está diciendo? Deben servirse los unos a los otros. Deben estar dispuestos a renunciar a sus propios deseos, por así decirlo, por servir a los demás. Me encontré una historia de un hombre llamado William C. Morris, un inglés que por alguna razón llegó o se fue a vivir a Argentina, ¿verdad? Y bueno, ahí vivió con mucha carencia, pero llegó un punto donde él, ya adulto, sintió en su corazón, él era un pastor, sintió en su corazón empezar a fundar centros de atención a niños huérfanos, a niños abandonados. Había muchísimos niños en miseria en ese tiempo. Y entonces él empezó a recorrer los caminos, algunas ciudades, se estableció en cierta ciudad llamada Palermo, creo. Y empezó a levantar esas casas hogar. ¿Qué les daba? Les daba de comer y les daba educación. Y empezó a juntar otra gente, también voluntarios, para involucrarse en esa visión. Alguna gente le acompañó en esa, ¿verdad? En esa visión, pues. Empezó a servir. Y como acostumbraba, en una ocasión William fue a una casa, tocó, ¿verdad? Y dijo: ¿tendrán algún par de zapatos usados que me puedan regalar? Todas las personas, cuando lo ven, se dan cuenta que trae sus zapatos pues desgastados, sí, con algunos dedos ya se le veían por fuera. Entonces inmediatamente van y buscan y le traen unos zapatos pues más o menos de su talla, ¿no? Sí, claro, aquí está. No, perdón, tal vez no me expliqué bien, dijo el hermano. No son para mí, son para mis niños, dice. Ellos siempre van primero.
De eso se trata. De eso se trata, de servir. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. El reino de Dios funciona al revés. Aquí el más grande no es el que recibe más reconocimiento. En el reino de Dios, el más grande, según las palabras de Jesús, es el que más sirve. Es el que más se humilla. Es el que más se parece a un niño en estas cualidades. No es el que busca reconocimiento, es el que sirve, simplemente. Termino con ese texto. Pero Jesús les dijo, Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. ¿Por qué los detenían? Porque no tenían importancia, porque no tenían valor. De hecho, los discípulos se enojaron, se molestaron de que los niños vinieran con Jesús, porque le estaban quitando tiempo, ¿verdad? Tiempo que los adultos merecían tal vez. Pero dice, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. El reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. ¿Cómo son estos niños? Humildes, dependientes, sencillos, confiados. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Te has estado comparando con alguien? ¿Te has estado comparando? Al punto de que te roba la paz, que dices, o que llegas a la conclusión de que tú no tienes lo que otra persona tiene, o de que no eres, o no tienes las aptitudes que otra persona tiene. Deja de hacer eso. Ponle un alto a eso. Deja de compararte. Porque tú así como eres importante para Dios. Amén. ¿Has estado buscando reconocimiento? Pregúntate esto, ¿he estado buscando reconocimiento? ¿La aprobación de los demás? El problema de hacer eso es que cuando no tenemos el reconocimiento, podemos tirar la toalla. ¿Cuántas veces en la iglesia, y no hablo de esta iglesia, de todas las iglesias, dejamos de servir porque no nos reconocen lo que hacemos? Claro que todos deberíamos reconocer a los que sirven, la Biblia lo dice. Pero si nadie lo hace, quiero que entiendas que Dios sí lo ve, lo que haces. Entonces no hay necesidad de buscar reconocimiento en alguien más. Busca el reconocimiento de Dios. Como cuando el Padre, le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, yo estoy complacido en él. Ese es el único reconocimiento que necesitamos realmente. ¿Estás de acuerdo? La otra pregunta es, ¿he dejado de vivir con humildad? ¿He sido pretencioso? No se trata de no tener sueños, ¿verdad? En la vida, de que quiero lograr cosas, quiero tener una casa, quiero tener un carro. Eso es bueno, hermano. Sí, pero cuando somos pretenciosos o dejamos de tener contentamiento, a veces nos volvemos orgullosos. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Para qué quiero lograr lo que quiero lograr? ¿Hay detrás de eso un corazón sano o solo estoy alimentando mi ego? Porque si ese es el caso, no estoy actuando como Jesús quiere que actúe. Pues. Entonces volvamos a lo esencial.